estuve trabajando hoy. Yo les había socializado ese día en la tutoría los dos formatos. Uno es el formato de salida pedagógica y el otro es el formato de diario de campo. Ambos son instrumentos de observación, ¿sí? En el formato de salida de campo hacemos el de dibujo rítmico, que esa era la salida de campo, ¿sí? La salida pedagógica. En el diario de campo hacemos es el TDAH. Ah, esa era mi duda. Listo. Bueno, entonces, Hola, eh, profe. hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, Profe, bueno, señora. y yo tengo una pregunta. ¿Y cómo hago para diferenciar cuando las actividades son de salida pedagógica o diario de campo? ¿Cómo haces para diferenciar? Porque tu profe Angélica te ha dicho cuándo ha sido salida de campo y cuándo ha sido diario de campo. Y ahí en los Siempre no formatos va. dicen. Entonces, el que nos dice salida pedagógica es el que le estaba diciendo ahorita a Fernanda que nos aplicaría para el ejercicio del webinar que hicimos de dibujo rítmico. Por allá para abajo. Listo. Y el otro, que es Vamos. el diario de campo nos aplica para el webinar de TDAH. Listo. Listo. Ya. ¿Listo? Señora. Ya está. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. ¿Será que se demoran mucho el resto? No sé, profe. La idea es no demorarnos tanto. Profe, pues la verdad no se han reportado ninguna, ni siquiera por el grupo que tenemos. Sería Sí, ir hablando nosotras y después pasarles la grabación. están ausentes. Supuestamente no la hicimos ayer que para que se conectaran todas, ¿no? Bueno, voy a compartirles la pantalla. Bueno, varias cositas tenemos como pendientes. Yo les envié un correo, no sé si les llegó, es un drive. En ese drive ustedes entran y encuentran la carpeta que dice práctica de observación 1, 20, 20, 45, que es esta práctica que estamos haciendo. Entran ahí y ahí encuentran 12 carpetas, ¿cierto? En esas 12 carpetas ustedes ven y ahí están sus nombres. Hay una carpeta con cada uno de sus nombres. No sé si ya las pudieron revisar. Sí. Y en la parte de abajo ahí hay una carpeta que dice carpeta administrativa y otra que dice carpeta pedagógica. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, pero está negra todavía no proyectado. Se están viendo a ustedes mismas, creo. Sí. Bueno, la carpeta les sale así, ¿sí? Entonces ahí está, por ejemplo, Laura Natalie, ¿quién es? Patricia, Jenny Jenny Caterín, Catherine. Yolima, por acá está Karen, Nasli, Fernanda, María Fernanda, Karen, Lindsay, Lindsay Samar. Ahí están las 10, ¿cierto? Y aquí encuentran estas otras dos carpetas. ¿Sí las ven ahí? Carpeta Sí. administrativa y carpeta pedagógica. Entonces ustedes en estas dos carpetas encuentran los formatos que vamos a diligenciar. Entonces ustedes entran a esa carpeta y buscan el formato 1, que es el formato de preinscripción de la práctica. Entonces, esto es para tener unos datos importantes de ustedes. Entonces, apellidos, nombres, cédula, lugar y fecha de nacimiento, teléfono fijo, número celular. Este teléfono fijo, si no lo tienen, pueden poner el teléfono de alguna otra persona que viva con ustedes.
El correo electrónico, aquí hay que poner dos correos electrónicos, el correo electrónico institucional y el correo personal. Y la dirección de la casa, el barrio, la ciudad. Esto nos va a permitir un poco también caracterizar a las estudiantes de cada semestre. ¿Listo? Si tienen conocimiento de una segunda lengua o no, si no lo tienen, lo dejan en blanco. ¿Listo? Acá dice información de seguridad social vigente, entonces sí tenemos EPS, ¿qué nombre de la EPS tienen? Si no tienen EPS, porque por estas situaciones que hemos estado viviendo, no tienen su EPS, entonces aquí donde dice nombre de la EPS vamos a poner que no tiene EPS y por qué no tiene EPS. ¿Listo? En caso de emergencia, un contacto, entonces nombre del contacto y el número telefónico del contacto. ¿Listo? Si se encuentra vinculada laboralmente en un colegio o no. Entonces ponemos una X y sí o un no. Si no, pues esto no lo estaríamos trabajando. Esto solamente sería para quienes estén trabajando en colegio. ¿Listo? Y aquí abajo ustedes encuentran el instructivo, es decir, aclaraciones como cuáles son las siglas. Acuérdense que la de nosotras es esta, licenciatura en educación infantil a distancia, ¿listo? Ese es el primer formato. Ese formato ustedes lo diligencian y lo suben en PDF. Ojo, en PDF, ¿listo? Y el formato de hoja de vida. Entonces entran a ese formato, ponen una foto, ojo que la foto no es foto selfie ni foto con la familia, lo digo porque me ha pasado, es una foto tipo documento, ¿listo? El semestre, el ID que tienen ustedes, la fecha en la que están diligenciando la hoja de vida y empiezan a diligenciar todos estos datos que también están en el otro. ¿Listo? Y acá ya nos habla de otros estudios, vamos a diligenciarlos. Experiencia laboral, si no tienen experiencia laboral, pues la dejan en blanco. Aquí en términos de estudiante en formación, entonces prácticas, vamos a diligenciar nuestra práctica de observación 1. ¿Listo? Referencias personales. Espérenme un segundo que alguien está tratando de ingresar. Referencias personales y ya, ese es el formato. Este formato lo diligencian también y lo suben ¿en qué? En PDF. En PDF. En PDF. ¿A dónde lo van a subir, profe? ¿A dónde tengo que subirlo? Pues acá ustedes buscan su carpeta. Digamos que yo soy Fernanda. Entonces yo entro a la carpeta de Fernanda y voy a subir ¿en qué carpeta? Esos dos archivos. Administrativa. En la carpeta administrativa, un PDF para el formato de inscripción y un PDF para el formato de hoja de vida. ¿Listo? ¿Cómo vamos a llamar esos documentos? Pues como dice el archivo, entonces, HV, que es hoja de vida, ¿cierto? Fernanda Sánchez y el ID. ¿Listo? El formato de inscripción, entonces ponemos inscripción, Fernanda Sánchez y el ID. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Ahí está Profe, clarito. y eso No, profe. ¿No? o sea, ese documento No, para, profe. o sea, no me quedó claro esa parte. ¿Qué ¿Para no te qué quedó eso? claro, hija? Porque esto hace parte de los entregables que a nosotros como profesores nos solicitan para saber quiénes están tomando la práctica y caracterizar a la población, es decir, cuántas son niñas, cuántos son niños. Ah, ya. Profe, que si admites ¿Sí me a hago entender? Nazli que no la dejas ingresar. No, no dejo ingresar a nadie. Ya nadie puede ingresar. ¿Listo? Entonces, volvamos a la carpeta. Ay, ¿qué hice? Me salí.
Entonces, ahora vamos a ver qué hay en la carpeta pedagógica. Entonces, en la carpeta pedagógica está el formato del diario de campo, También le da la postulita. ¿cierto? Sí. Y el formato de salida pedagógica. Claro que, espérenme, reviso porque creo que estos formatos son diferentes a los que estaban en el Estos aula. son los que... No, profe, esos son los que están en el aula. Estos son los que están en el aula, Sí, pero, señora, porque yo llené ese. pero estos son diferentes. Sí. Entonces, espérenme un segundo, es que me cambiaron los Es que el formatos otro... para este semestre. Tranquilas, Hoy, calma. ya que la estábamos haciendo, No, no, hoy. no, ustedes lo están haciendo bien, tranquilas. Soy yo. Espérenme. Sí, porque... Formato de diario de campo. Entonces aquí vamos a poner. Si hubiera Así. solución para todo, ¿sí o no? Ujú. Listo, entonces ahí ya están los formatos, el formato de diario de campo y el formato de salida pedagógica, ¿cierto? Entonces, ustedes descargan su formato, aunque ustedes ya los tienen del aula virtual, y los van a subir ¿a dónde? A la carpeta de carpeta pedagogía. que dice carpeta pedagógica. Y ahí voy a subir, entonces, formato salida pedagógica y el nombre de ustedes, ¿sí? Primer diario de campo y el nombre de ustedes. ¿Listo? Y ahí es donde vamos a ir cargando todos nuestros diarios de campo. ¿Es clara la información? Sí, señora. Buenas tardes, profe. Señora. Entonces, hola, nena. Para el 30 de mayo, ¿a dónde vamos a subir los diarios de campo y el diario de salida pedagógica? A las Al drive, carpetas. a la A carpeta de esta pedagogía. drive. ¿Los vamos a subir en qué? En PDF. ¿Listo? Los diarios de Profe, campo una también los subimos pregunta. en PDF, profe. Sí, señora, también en PDF. Bueno. Profe, una Señora, pregunta. señora. Bueno, ya han habido dos salidas, ¿no? Que es la del dibujo rítmico. La del Una dibujo, salida, ¿una sola? sí. Sí, Una salida pedagógica que es La del dibujo, dibujo. dibujo rítmico. ¿cierto? Dibujo rítmico. Estuvimos en un webinar que era el de TDAH, ese no era salida pedagógica, ese es diario de campo. Ay, no, entonces estoy perdida, profe. Es que Patricia no estuvo en el de TDAH, profe. Ella no estuvo ese día en el de TDAH, que no pudo ingresar. Ah, ok. Ok. Problema, Patricia. Ahorita me acuerdas, por favor, por WhatsApp Sí. y yo te ubico qué puedas observar para hacer tu diario de campo. ¿Listo? Listo. O sea que entonces, mira, salida pedagógica es uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué es este? ¿Cuál es el de salida pedagógica? Tranquila, vamos a hacerlo con calma para que todas quedemos con la misma información. ¿Listo, hijas? Gracias, Paciencia. profe. Gracias. Entonces, salida pedagógica es este. Solo uno. Solo uno. Sí, listo. Esperen porque ahora ya me enredé. ¿Cuál es? Sí, este es el diario de campo, ¿verdad? Campo. Sí, profe. Ajá. Y el otro es el formato de salida pedagógica. Salida pedagógica y la otra. ¿Y dónde dice salida pedagógica, profe? Profe, dice diario de campo. ¿Y hay que llenar todo eso? Sí, señora. Espérenme a ver. Ese es el que yo estoy llenando de diario de ese es el que estoy llenando de salida pedagógica, profe. Ah, no. Profe, bájalo, ahí donde dice descripción, bueno, hay que hacer lo que tú hace 8 días nos estabas diciendo, ¿no? Ajá. Y donde dice análisis de qué, más abajito, profe. Análisis situacional. Eso que hay que debemos de hacer. Espérame que es que ya estoy enredada también porque acá dice diario de campo, práctica de observación 1, 2 y 3. Si este es formato. Ah, ok, pero espérenme a ver. Porque yo acá les estoy subiendo. Es uno de una estudiante de nosotros. Espérenme a ver. Calmadas,
Calmadas. Me toca arreglarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo estaba haciendo en el diario de campo, estaba haciendo la salida pedagógica. Profe, y esos formatos tienen una fecha, ¿y ahí qué fecha iría? ¿El día que se realizó la actividad? Sí, señora. Ah, O listo. sea, el día del dibujo rítmico, ¿verdad? Ajá, sí, Sí, señora. señora. Bueno, espérenme a Profe, ver. me confundí un poco, o sea que solo fue una salida y un diario de campo, ¿sí? Sí, señora. Bueno, O sea, de la salida es un formato y del webinar que hicimos de TDAH es el formato del diario de campo. ¿Listo? Ay, Dios. ¿Qué fue? Ya lo voy a arreglar. Sí, ya le dio la pasta a la niña. Profe, porque yo descargué los que están ahí en la plataforma, yo los tengo acá. Yo los Sí, descargué. sí, pero entonces espérame porque es que como se los estoy dejando también en la carpeta, no quiero que vayamos a tener. Profe, que si por fe aceptas a Lindsay. No, ya no voy a aceptar a nadie más. Ya voy, Ah, bueno. dame un segundo, ya un segundo. Un segundo, un segundo. Este sí es el de salida pedagógica. Miren, si ven que aquí dice salida pedagógica, Ah, sí, claro, sí, señora. ya, entonces, espérenme un segundo. Vamos a subirlo de una vez a la carpeta que les estoy dejando con el Drive. Es que tú nos enviaste unas carpetas, ¿verdad, profe? Sí, señora, pero ya expliqué eso. Ya voy. Bueno, entonces ahora sí. De este formato que es el de salida pedagógica, vamos a diligenciar ¿cuál actividad? dibujo rítmico. La del webinar. Dibujo rítmico. Ahí va la dibujo rítmico. Aquí va dibujo rítmico. Entonces vamos a poner nombres y apellidos, periodo, nombre y lugar de la salida pedagógica. ¿Cuál es? Dibujo rítmico. Profesor acompañante de la práctica, ¿quién es? Yo. Angélica. Angélica Lucía. Angélica Contreras. Ajá. Aquí dice, describo lo ocurrido durante la observación. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes? ¿Qué funcionó bien y por qué? Es decir, ¿qué pasó durante ese ejercicio? Entonces, recuerdan ustedes que él involucró a sus hijos también en la actividad y ustedes cómo hicieron los, si también involucraron a los niños. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo el escenario de la salida pedagógica? ¿Listo? Sí. Aquí, pues, obviamente acá hay que dar la respuesta, entonces, obviamente hay que agrandar el espacio. ¿Qué principios o lecciones puedo aprender y desaprender de la actividad observada en relación con mi quehacer docente? Es decir, ¿qué sirvió y qué no? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? ¿Sí? Por ejemplo, si me gustó todo. Entonces tú ahí lo que pones es, porque mira lo que nos dice, aprender y desaprender, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, yo tenía la percepción de que el dibujo solo era hacer un dibujo con un lápiz en un cuaderno y resulta que el dibujo se puede hacer en un contexto diferente, entonces ahí yo estoy desaprendiendo algo, ¿cierto? Es decir, un concepto que yo tenía atrás y que esta actividad me mostró que era diferente, que se puede hacer de una forma distinta. ¿Sí me hago entender? Es un proceso de reflexión. Es decir, ¿qué realmente me sirvió y cómo me cambió un poco la percepción que yo tenía frente al tema del dibujo, por ejemplo, o frente al tema de las actividades en clase?
¿Sí me hago entender? Es decir, cómo yo en el aula puedo trabajar otras cosas diferentes a estar ahí, copie el tablero y dicte y hágale. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, señora. Sí, profe. Señora. Listo. En el 8 dice, ¿qué podría yo hacer de otro modo diferente o similar? Es decir, ¿yo qué propondría además de eso que trabajamos ahí en el escenario? Sí, o sea, como qué podría ser diferente, qué le agregaría yo, cómo trabajaría yo. ¿Listo? La reflexión final, pues, es si el ejercicio funcionó, si me gustó, si no me gustó, eh, eh, qué transformaciones hubo en mí frente a ese proceso y frente a ese aprendizaje que tuve ese día, al haber podido ver cómo niños más grandes trabajan también este tipo de ejercicios. ¿Listo? Y aquí en la firma, entonces vamos a poner el nombre de ustedes y ponen el nombre mío también. ¿Listo? Esta nota valorativa yo la pongo, pero en la planilla, no aquí en el instrumento. ¿Listo? De ahí no hay que llenar más nada, solamente eso, ¿verdad? Lo que nos acabaste de explicar. Todo. Sí, señora, todo. Eso, lo que nos explicaste, eso, listo. Todo el encabezado, todo está encabezado. Sí. Estos puntos, el punto 6, el punto 7. Fíjense que el punto 6 parece que no tuviera mucho campo para escribir, pero pues hay que Sí. abrirle campo, ¿listo? Y ahí Entonces, en ese campo, profe, que está bastante ahí, ese donde tenés la flechita, ahí que escribimos, porque vos estás desocupado ahí. todos están desocupados, hija. Aquí en este que está chiquito, pues lo que hacen es escribir y agrandar el cuadro. Ah, ok, listo, profe, dale. Y fíjate que ahí dice, describo lo ocurrido durante la observación. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionaron las personas? ¿Qué funcionó bien y por qué? En todo caso, si no entienden algo, aquí está el instructivo, aquí abajo, les explica qué deben diligenciar en cada una de esos puntos. Perfecto. ¿Listo? Sí, profe. Este es para cuál? Dibujo rítmico. Ritmo rítmico, eso. Pedagógica. ¿Listo? Sí, listo. ¿Hasta ahí Y vamos? hasta Bien. ahí vamos bien, sí, señora. Ahora, diario de campo. Entonces, el diario de campo es del webinar de TDAH. ¿Listo? Ah, bueno, aquí en este formato, bueno, en todos los formatos, ustedes pueden poner, para abrir otra vez el de diario de campo, pueden poner aquí abajo, aquí abajito de las firmas y esto, aquí pueden poner evidencias, ¿sí? Entonces, en evidencias, ¿qué van a poner? Pues los pantallazos que tuvieron de la actividad, si hicieron los dibujos, si ustedes hicieron el dibujo en su proceso, en su ejercicio, pues tómenle una foto al dibujo y lo pegan ahí en el formato. ¿Por qué? Porque eso son evidencias de que ustedes estuvieron durante el proceso. ¿Listo? Ay, profe, que yo no tomé pantallazo, que no, Dios mío. No, pues no le pongan las evidencias, si no las tiene, pues no pasa nada. Para la próxima ya sabemos que a todo hay que tomarle foto, pantallazo. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Sí, señora, profe. Bueno, ahora, webinar, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Entonces, nombres y apellidos del estudiante, la fecha en la que hicimos ese ejercicio, el periodo académico. ¿Cuál es el periodo académico? 2020-45. ¿Sí? El ID y el diario de campo número 1. ¿Sí? Sí. Señora. Listo. Nombre de la institución o escenario de la salida pedagógica, pues Universidad, se me enredó la lengua. Corporación Universitaria Minuto de Dios, licenciatura en Educación Infantil, Soacha. ¿Sí? ¿Nombre de la qué? ¿De la institución? O escenario de salida pedagógica. Ahí va el nombre de la universidad Ajá, sí, señora. Y el programa. y el programa. Programa porque fue el que dirigió ese webinar, ¿cierto? Profesor acompañante, ¿quién es?
La profesora Angélica Lucía. Profesora Angélica, sí, señora. Luego aquí nos dicen lineamientos escriturales, documento escrito en forma de narrativa en donde se evidencian los sucesos que ocurren en el escenario de las prácticas. Estas evidencian reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar. O sea, aquí nos está diciendo qué es lo que vamos a escribir, ¿cierto? Un documento escrito en forma de narrativa. Luego nos dice, punto 9, descripción. Y acá nos dice, ¿en qué experiencia centró su observación? Es importante que todo el diario de campo se relate en primera persona. Ejemplo, yo observé, me pude dar cuenta, siempre en primera persona, o sea, yo, ¿cierto? Entonces, esa descripción es, bueno, se realiza encuentro desde la virtualidad a través de la plataforma tal, si fue un Collaborate, o si fue un Meet, o si fue un Zoom, o si fue Skype, o por donde haya sido, ¿sí? Entonces se reunieron o nos reunimos estudiantes de la licenciatura en educación infantil del Centro Regional Soacha y de otros centros regionales, alrededor de algunas características que iban a ser presentadas por la psicóloga Diana Riaño, frente al tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y esto fue lo que ella dijo y así pasó y nos contó y algunos profesores preguntaron y yo me sentía así. Y si me hago entender, una descripción de lo que pasó. Luego viene el análisis Profe, situacional. perdón, te interrumpo. ¿La psicóloga se llama Diana qué? Riaño. Gracias. Ustedes deben tener la pieza publicitaria, ¿cierto? Sí. En la pieza publicitaria está información que es importante y, por ejemplo, la pieza publicitaria puede ser una evidencia. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Entonces, en el análisis situacional nos dice, de la observación realizada, escoja un tema de interés que le llamó su atención. Acuérdense que ese tema de interés tiene que ver con el tema de interés de nosotras también. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron al principio del periodo académico cuál era el tema de interés? Bueno, entonces ese tema tiene que irse articulando. Acuérdense que estamos tejiendo una ruana, ¿sí? Todo lo que vamos aprendiendo lo vamos tejiendo en la ruana. ¿Listo? Entonces vamos a explicar desde algunas fuentes bibliográficas cómo analizamos esa información que nos entregó la profe Diana. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que ella hablaba de las estrategias pedagógicas. Entonces, ¿qué son estrategias pedagógicas? ¿Y qué es, por ejemplo, la inclusión? Porque algunas de ustedes están hablando de lengua de señas, problemas de aprendizaje, población vulnerable, diferencias entre educación urbana y educación rural, autismo y Asperger. Todo el enfoque que ustedes tienen acá es un enfoque de inclusión, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar qué es eso de la inclusión y eso qué tiene que ver con el TDAH. ¿Sí me hago entender? Es decir, de esa información que yo tuve, entonces ahora ya busco un poquito más para indagar qué me interesa, qué me llama la atención, qué análisis hago yo de lo que la profe me enseñó con respecto al tema que yo tengo de interés. ¿Sí me hago entender? Profe, pero solamente con el tema, por ejemplo, nosotros escogimos, digamos, o sea, solamente con el tema que nuestro grupo escogió, ¿sí? No necesariamente, porque es que mira, ¿cuál es tu tema de interés? Karen, ¿cuál es el tema de nosotras? Espérate. El de nosotros, amor, Problema de aprendizaje. el de nosotros es sobre los problemas de aprendizaje. Ah, bueno. Entonces, acuérdate que cuando hablamos de problemas de aprendizaje, dentro de los problemas de aprendizaje está el TDAH. Pero entonces yo necesito primero saber qué son los problemas de aprendizaje, ¿cierto? Y eso cómo se relaciona con el TDAH. ¿Y eso lo vamos a escribir ahí? Sí, señora. Sí. Sí, señora.
Obviamente aquí no es que se van a explayar, pues, a investigar todo, pues, lo que tienen que hacer de aquí a 5 años, a 3 años, que dura la carrera, no. O sea, vamos por pedacitos, vamos a empezar a indagar cosas que nos llaman la atención, ¿sí? Entonces vuelvo y les digo, si ustedes están hablando de un tema de interés, ¿cuál es el común denominador de ustedes con el webinar? Pues la inclusión. Entonces yo tengo que saber qué es inclusión y qué son estrategias pedagógicas y qué son problemas de aprendizaje, ¿cierto? Porque voy a empezar a buscar puntos en común, ¿sí? Sí, señora. Listo. Acuérdense que aquí nos dice, las citaciones utilizadas deben obedecer a las normas APA. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo se cita con normas APA. ¿Listo? ¿Cómo así, Bueno, profe? No entiendo. Ay, es que esas normas APA yo todavía no las he podido entender. ¿Cómo así citar? Ay, no, profe. Yo estoy tranquila, perdida. tranquila, tranquila. Vamos a empezar el ejercicio. Cuando ustedes buscan en internet normas APA, ustedes pueden poner citar, ay Dios, citar en normas APA. Profe, que Caterín Gómez se quedó sin internet y no se pudo unir a la conferencia. Bueno, que ahora le mandamos el link de la sesión. Entonces nos dice, ¿cómo citar con normas APA? Entonces nos dice, bueno, depende de la cantidad de palabras que usted vaya a poner, ¿cierto? Si va a citar textualmente menos de 40 palabras, con énfasis en el autor, entonces así es como debe citar. Es decir, pone la cita, miren, entre comillas, ¿cierto? Y aquí ponen la página, el número de la página y un punto. Pero porque ya hemos puesto también acá el nombre y el año del autor, ¿sí? Entonces ustedes buscan en internet, en la base de datos de la universidad, un artículo que hable sobre qué es inclusión. Entonces ustedes buscan cuál es el nombre del autor y ponen la cita. ¿Listo? Señora. Tranquilas, vamos a ir aprendiendo, ustedes están aprendiendo, de eso se trata. Pero lo importante es que todo lo que yo saque de otro texto siempre referencia de dónde estoy sacando eso. Sí, porque así como tú nos lo estás explicando, yo no lo habíamos trabajado. No lo habíamos trabajado y es complicado, o sea, porque estoy perdida. Tú me disculparás, profe, pero eso me tiene perdida. ¿Pero por qué? Es que cuando hablamos de normas APA, en normas APA hay muchas formas de citar. Depende de la cantidad de palabras con las que tú vayas a hacer la cita, ¿sí? Hay una forma de citar que es parafraseando. Entonces, como diría María Fernanda, no entiendo nada, por ejemplo, ¿sí? Ahí estoy parafraseando. Pero cuando yo voy a utilizar las palabras textuales tal y como está en el texto, yo tengo que mirar cuántas palabras hay en el texto para saber cómo voy a citar. Son más de 40 palabras, entonces yo tengo que citar en un párrafo aparte el nombre del autor y el año pues de que él dijo lo que está diciendo, lo que yo estoy citando. Por ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Tranquilas, por favor, tomen aire, ya todos están jalándose todos los pelos, calmadas. Por ahora lo vamos a citar referenciando, es decir, esto lo tomé de tal parte. Y ponemos entre paréntesis de dónde estamos tomando la información. ¿Listo? Okay. Mientras aprendemos a citar en normas APA. Ok, profe. Bueno. Luego nos dice, interpretación del observador sobre la experiencia vivida. Entonces aquí es importante que acuda a su reflexión crítica en sus puntos de vista como estudiante en formación sobre lo que describe y lo que analiza. Indique aspectos a mejorar o aspectos positivos de la experiencia. Entonces, en la interpretación del observador, yo no voy a poner como me pareció súper el evento. Eso no es una reflexión crítica, ¿cierto? Cuando yo hago una reflexión crítica, digo, el tema abordado durante la sesión es pertinente porque mi tema de interés
tiene relación con este proceso. Sin embargo, yo hubiera preferido que la docente o la psicóloga hubiera ahondado más en temas puntuales sobre las estrategias pedagógicas para la atención de este tipo de poblaciones. Eso ya es una reflexión crítica. ¿Listo? Y aquí en las referencias, entonces voy a volver a copiar de dónde tomé yo esta información del análisis situacional, es decir, qué leí yo para poder hacer mi diario de campo. ¿Listo? ¿Cómo Sí, así, señora. profe? No. O sea, ahí vamos a colocar ¿de dónde qué? Las referencias, hijas, las referencias bibliográficas, de dónde tomaste la información para hacer este análisis. La bibliografía. La bibliografía, pero no como una bibliografía, sino como una referencia, es decir, quiénes son los autores con los que tú estás trabajando para poder desarrollar ese análisis. Ah, ok. María Fernanda nos está mandando links de cómo citar en normas APA. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Este formato de diario de campo no lo vamos a subir en PDF, este sí lo vamos a subir en Word. Listo, profe. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que hacer las observaciones. En este sí tengo que hacer observaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va? En Word. ¿A dónde se va a subir el diario de campo? A las carpetas. De pedagogía. A la carpeta pedagógica, sí, señora. Entonces, acá está la carpeta, por ejemplo, de Samara. Entonces, en la carpeta administrativa, ¿qué vas a subir, Samara? Los formatos que están en la carpeta administrativa. Entonces, el formato de preinscripción y el formato de hoja de vida debidamente diligenciado, ¿cierto? Y en PDF. Solo estos dos archivos, preinscripción y hoja de vida. Eso hay que llenar eso. Sí, señora. Pues póngalo a ver si la dejo. En la carpeta pedagógica, Samara, que está en tu carpeta, en tu nombre, Lindsay Samara Ramos, en la carpeta pedagógica, ¿qué vas a subir? Ahí vas a subir el formato de salida pedagógica y el formato de diario de campo. El de salida pedagógica en PDF, el de diario de campo en Word. ¿Listo? ¿Cómo se va a llamar el formato? Diario de campo 1, Samara Ramos. Formato de salida pedagógica 1, Samara Ramos. Recuerden que y ojo con esto voy a ser súper exigente. El formato, el documento que ustedes suben debe tener la descripción de qué documento es, su nombre, ¿sí? Entonces, hoja de vida, fulanita de tal, ¿sí? Porque si me suben hoja de vida, pues la hoja de vida de quién, ¿sí me hago entender? Todos los documentos deben llevar su nombre. Hasta ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, Señora, profe, ¿hace falta mucho? ¿Señora? ¿Hace falta mucho por explicar? No, señora. Ah, bueno. Ahí ya salimos de dos cosas, ¿no? Fer, salimos del tema de carpetas, que fue lo que les envié hoy, y del formato de diario de campo, que lo teníamos ahí como en crisis existencial. Tranquilas, es el primer diario de campo, vamos a aprender a hacer un diario de campo. En las observaciones yo les voy a escribir en qué están fallando, qué tienen que mejorar, ¿listo? Bueno, ahora el mapa conceptual. Entonces, el mapa conceptual lo debemos subir en PDF. ¿A dónde? Al Padlet. Profe, ¿qué es el Padlet? El Padlet fue donde subieron el primer ejercicio de la silueta de los profesores, ¿recuerdan? Profe, yo no tengo ya el link. Qué angustia existencial. Ya les envío el Padlet para que no entren en crisis. Ay,
¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Yo me las conozco. Ya mucho Entonces, tiempo y tanto. aquí está. Práctica de observación. Profe, ¿y ese no queda cuando uno se inscribe? Sí, me imagino, pero no falta la despistada que él cerró la sesión y no se acuerda ni cómo entró, ni por dónde entró, ni... Yo, profe, yo no sé. Yo tampoco me acuerdo. ¿Ves? No le digo. No le digo. Yo lo descargué. Ah, pero yo lo descargué en el otro computador. Oh, my God. Esta virtualidad no está complicada, profe. Ay, no. No, no es complicada. Lo que pasa es que uno se acomoda, se acurruncha en la zona de confort y sacarlo de ahí a uno es lo más difícil del mundo. Pero pues de eso se No, trata. profe, no diga eso. Para mí ha sido caótico. Yo estoy estresada. Estoy casi enfermo. Vivo con dolor en el cuello, con todo. Ay, no. Porque no estamos acostumbrados, pero pues igual hay que adaptarnos, hay que ser flexibles. Imagínate Ay, no, donde profe, yo sí no le puedo. llega a uno un niño con parálisis cerebral, 1 con autismo y 3 con ceguera y 20 con problemas de profe. aprendizaje. No estaba acostumbrada, lo saco del salón porque no estoy acostumbrada. No, hay que flexibilizarnos. No, profe, no es tanto, es estar sentado. Por lo menos a nosotros nos alargaron las clases ahora de 8 a 9. Descanso 1 hora de 10 a 11 y de 12 a 1. Sí, hija, Entonces hay de no estar es fácil sentada. además porque está uno aquí pendiente de que no ha barrido, de que toca poner a hacer el almuerzo, de que tengo que ir a pagar los recibos. Son muchas cosas, No se le olvide. No. pero bueno, hay que adaptarnos y en la medida de las posibilidades tomar las cosas de la mejor manera, con la mayor calma y la mayor tranquilidad del caso, porque si no vamos a entrar en crisis existencial y entonces cuando vienen esas crisis existenciales vienen los dolores, vienen las enfermedades y pues de eso no se trata de Nos acomodarnos. hablaban ayer en el taller, profe. ¿Sí? El taller ese era un taller de psicología y nos hablaban de eso. Y en este momento nos toca tener es mucha calma y saber escucharnos a pesar de la distancia y saber poder compartir con las demás personas y poder tener esa calma y dársela a ellos. Si usted no está calmado, no se la puede dar a esa persona porque entonces lo está afectando más psicológicamente y mentalmente. Uh-huh. Entonces tomémosla con calma. Bueno, permítanme un segundo. Voy a correr la fecha de entrega para el 31 de mayo. ¿Les parece? Sí, Para entregar sí, profe. Sí, Para entregar los 2 formatos, el diario de campo y el de salida pedagógica. ¿Sí? sí. Entonces Sí. vamos a correrlo. Acuérdense que ese también, creo que es en la, ay, Dios mío, estoy con la lengua trabada. En el aula virtual también tenemos que subir el diario de campo. No se les vaya a olvidar, hay que subirlo en los 2 lados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer de una vez el ejercicio para cambiar la fecha. Lo dejamos entonces para el 30, es para el 31. Es decir, que el 31, el 1 de junio, yo entro a la carpeta del Drive y ahí ya debo encontrar los diarios de campo y todo lo que ustedes me van a entregar. Las hojas de vida también, profe. Sí, señora. Listo, profe. Ah, no, espera. Los diarios de campo, por ahora vamos a hacer el diario de campo. ¿Sí? Nos vamos a centrar en el diario de campo. La otra semana cuadramos la fecha para entregar hoja de vida y formato de preinscripción, para hacerlo con calma. No, Bueno, profe. No sé si han visto ese TikTok que se pone ahí por toda la casa, todas haciendo todo al mismo tiempo. No, vamos a hacer una cosa bien a la vez. ¿Listo? Listo, profe. Señora. Como yo no estuve al inicio de lo que explicaste en lo de las carpetas, el link lo puedes enviar y volvemos y pues obviamente lo vemos, porque te vamos a poner a que repitan otra vez eso. ¿Sí? Sí, Porque señora. yo no alcancé a estar cuando tú explicaste lo de las carpetas. Sí, señora. Tranquila. Entonces, listo, profe, gracias. Bueno, Profe, señora. ¿cuándo terminamos el primer corte con usted? No, todavía nos queda tiempo porque como Oiga, nosotras somos vean, de 16 No semanas. hemos entregado casi nada y ya se va a caer.
corte, no me asusten. No, pero Diana, calmada. están por acabar el primer corte, pero de 8 semanas de primer momento. Pero ya. acuérdense que práctica es las 16 semanas, es decir, que todavía tenemos tiempito para nuestro primer corte. No ¿Listo? asusten, no aceleres, Diana, cálmese, cálmese. Hay que saber Todo, cómo- todo, cosa por cosa, paso por paso. Listo, entonces quedó la fecha para el 31 de mayo hasta las 23:59, casi hasta Gracias. las 2. Gracias. Gracias, profe. O sea que también la podemos subir a las carpetas el 31, ¿verdad? El 31 hay que subirlo a los dos lados, al Los aula dos lados. virtual y al Sí. Drive. Y al drive. Ujú. Ujú. Perfecto. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. cualquier duda, inquietud, angustia, estrés, acelere, me escriben por el grupo y miramos si nos conectamos un momentico las que Ay, necesiten. gracias, profe, muy amable, ¿verdad? ¿Oíste? Profe. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Vale, hijas, entonces nos gracias. vemos el sábado en la clase para que continuemos pues con nuestros temas. Listo, mi Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias. Un abracito, profe. Gracias, Gracias. Las niñas costosas, tomen aire profundo. Eso. Gracias, profe. Vale, chao. Chao, profe. Chao. Profe, Señora, ay, qué pena. Profe, ¿tú nos envías ahorita el link de la grabación, pues para facilitárselo a Caterina? sí señora, ya ahorita lo descargo, se los envío más tardecito porque ahorita tengo que salir un momentico y lo dejo descargando aquí en el computador y apenas lo descargue lo subo a YouTube y les comparto el link en YouTube. Listo, mil gracias, profe, que estés muy bien. Bueno, hermosa, Chao, que profe, estés muy bien también, Dios te bendiga, un abrazo. Amén.